Hola, bendiciones. Hoy en esta tarde hermosa que estamos aquí todavía, que al Señor le ha placido darnos vida y mantenernos de pie. Yo le doy gracias por cada uno de ustedes, también por mí, y para que el Señor nos siga bendiciendo de la manera que lo ha hecho. Yo quería preguntarles algo. ¿Alguna vez ustedes han perseguido a alguien y sin darse cuenta? El apóstol Pablo no se daba cuenta que perseguía a Jesús. Él pensaba que perseguía a los hermanos que llevaban la palabra. Estamos en Hechos 9, del 1. Voy a empezar desde el 1 y voy a ir leyendo versículo por versículo. Dice, Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Qué duro, ¿verdad? Dice que respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra él, aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Oh, mi Señor y mi Dios. Saulo era un hombre muy preparado en la ley. Y a pesar de conocer la ley, porque en la ley se conoce del Señor, se conoce de nuestro Señor Jesucristo, se conoce del Espíritu Santo, pero tal parece que él tenía sus ojos vendados y no conocía y no aclaraba su mente. Entonces, él persiguiendo a los que llevaban la palabra, a los que andaban predicando, que salían a tocar puertas, que iban a diferentes pueblos, él los perseguía y los traía a encarcelarlos y los amenazaba. Y no con eso él iba bien amparado, porque llevaba las cartas de los sacerdotes, del sumo sacerdote, para ir amparado de que él estaba haciendo lo correcto. Y tal parece, es algo interesante esto, tal parece que ni Saulo ni el sumo sacerdote conocían la palabra de Dios. La leían todos los días quizás, pero no la entendían. Porque desde la palabra de Dios, desde siempre se ha hablado que la palabra se anuncie. Y ellos no sabían eso. Ellos con las personas que se convertían a Jesús y ellos iban a hablar de la palabra de Dios a diferentes personas, pues Saulo era tanto el coraje, dice que hasta respirando aún amenazas de muerte. Dice, y dice, amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que le sigue. Un discípulo es aquel que está dispuesto a seguir a Jesús, entregar su vida y servirle y anunciar su palabra. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos cuando ya se iba, quiero leerles dice aquí en Mateo 28,
18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vemos aquí ellos simplemente con el amor que tenían como discípulos por su Dios, su Maestro, su Salvador, ellos iban cumpliendo una orden. Vayan y hagan discípulos. Cada uno que recibe al Señor es un discípulo del Señor. Lamentablemente, pasa muchas veces lo que pasó con Pablo. Pablo conocía de la palabra de Dios, perdón. Él conocía de la palabra de Dios, pero no la entendía. Y perseguía a los discípulos verdaderos del Señor. Y entonces el Señor tuvo que tratar con él. Y le dijo que por qué le perseguía. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mucha gente dirá: